Muy buenas noches, les damos la bienvenida a su programa Rostros de la Trata. No olviden que al terminar continúa la programación con respuestas con el licenciado Jorge Gaviño Ambriz. El día de hoy vamos a hablar sobre diversos temas con el doctor Óscar Montiel, a quien le doy la bienvenida. Óscar, buenas noches. Hola, buenas noches. Diana Correa, buenas noches. Hola, buenas noches a todas y a todos. Rodrigo Aguilar, buenas noches. Hola, buenas noches. Y la sorpresa de la noche es nuestra ilustradora gráfica y diseñadora del logo y de nuestra imagen del programa, Margarita Nava. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, es nuestra sorpresa del programa porque ustedes van a ver en el transcurso de el diálogo que vamos a tener con Óscar, él nos va a exponer algunas ideas que él maneja y al mismo tiempo Margarita Nava nos va a ayudar a ilustrar justamente esas ideas. Pues bueno, vamos a empezar con la presentación del tema, Óscar, te la dejamos a ti. ¿Cuál es? ¿El corto o el largo? Pues el que quieras, ya que se manejó el corto y el largo. El corto y El largo. descriptivo. El descriptivo, muy Sí. bien. Exacto. Bueno, antes quisiera como comentar la parte que nos acompaña Mago. Después del 25 de octubre que tuvimos el encuentro ahí sobre el proxenetismo rural y que ella dibujó al Santísima Verga y amablemente me regaló, encontré como esa parte de las esencias y cómo se puede comunicar, sobre todo para la prevención, ¿no? Entonces, por eso le comenté a Mago, sí, que bueno que haya aceptado hacer este ejercicio. Sí, como palomazo ilustrativo, diría yo, ¿no? Entonces, y el tema de hoy es ni santa ni puta, simplemente mujeres. Marca, honor masculino marca, mancha y estigma como principios de la violencia en contra de las mujeres. Esa es básicamente. Esa es básicamente la descripción del tema. Descripción del tema. Muy bien. Que aborda fundamentalmente, traigo mi acordeoncito porque luego digo tantas cosas que me pongo disperso, así es que ustedes disculparán. Y si pero nos lo compartes va a estar mejor para ir siguiendo el acordeón. No, más tarde. No, pues si quieres de una vez. Bueno, el caso es que estas ideas surgen a partir del trabajo que he hecho fundamentalmente con proxenetas y en esta última investigación que se realizó con el CAM, que se llama El ciclo vital de las mujeres en situación de prostitución y su relación con el proxenetismo. En estos análisis que hemos hecho históricos, sociales, culturales, familiares, descubrimos que las mujeres comparten una esencia, ¿no? No podemos dividirlas entre mujeres santas, putas, todas son mujeres y el ciclo vital, tanto de unas como de otras, tiene que ver. Y lo que rige esto es los principios de poder. Es decir, hay que diferenciar como estas estructuras culturales, familiares, sociales, que van haciendo o identificando, construyendo hombres y mujeres, pero que en esta razón de ser, los hombres tenemos el privilegio de controlar y las mujeres, a las mujeres las subordinamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es dividir entre honor masculino como esta parte de la protección hacia las mujeres. Por eso la división entre honor marca entendida como la propiedad que tenemos los hombres hacia las mujeres, y cuando no podemos proteger o no se pueden proteger las mujeres, se mancha nuestro honor masculino o el honor familiar, y eso acarrea estigmas hacia las mujeres. Y lo podemos dividir en dos, ¿no? Las que siguen estos cursos legítimos pueden ser consideradas madre esposas buenas, ¿no? Y las que se salen de esto, las que manchan el honor, son las malas mujeres, las amantes y las putas, ¿no? Mala mujer es la amante y mujer desechable es la puta, por todo lo que hemos discutido en otros programas y que tiene que ver con una construcción simbólica, con la valencia diferencial de los sexos, que es como concebimos el esperma y la sangre, como ya lo vimos en otros programas, pero ahora sí quisiera redondear y dejarlo bien cómo se utilizan estos instrumentos para subordinar a las mujeres, ejercer control y también cómo se pueden generar relaciones de violencia hacia ellas. Y un poquito antes de que continúes con la exposición, y para, bueno, a final de cuentas, quienes estamos aquí tenemos muy claro el hilo conductor de tus comentarios, pero a lo mejor hay alguien que ahorita por primera vez nos ve o que no ha tenido oportunidad de ver los programas anteriores.
o a lo mejor en ningún momento ha tenido un acercamiento al tema de mujeres en situación de prostitución, de trata de personas, etcétera. Y sí me gustaría que ampliaras un poquito esta cuestión del honor masculino por la razón por la que se maneja, así como lo estás comentando. Ok, sí, la parte importante en este tipo de asuntos de prevención, que así miro a tu programa, Rostros de la Trata, tiene que ver con el conocimiento. El conocimiento no solo es informar, sino también prevenir. Después de alguna serie de eventos inesperados y participar en procesos de simulación con temas sobre la trata, hay como una desesperanza, ¿no? Yo lo llamo manejar los niveles de frustración, es decir, puedes enfrentar al sistema proxeneta, pero personalmente lo que me afecta más es la traición, ¿no? Entonces eso sí no lo puedo enfrentar, pero también hay como luces de esperanza. Acabo de regresar ahorita de misas en la zona de la Merced con mujeres en situación de prostitución, y como todo este imaginario que se crea alrededor de la Virgen de Guadalupe, que al rato, si nos da tiempo y si no me excomulgan después, podemos abordar ese asunto. Y justo cuando me venía con todo este proceso de simulación más la desesperanza, es que estábamos en un hotel haciendo la misa, y en ese hotel, en lo que está el padre celebrando con unos jesuitas, muy buena misa, con algunas mujeres sentadas y otros colados como yo y otras personas, y en ese momento pasaban las mujeres junto con los clientes, pagaban y subían al cuarto, ¿no? Luego 15 minutos ya que si se pasan pagan doble, entonces se regresaban, y así estuvo toda la misa, ¿no? Entonces esa parte, como esa formalidad ritual, y hijas, yo no sé, Dios las protege y todo, y ves como algo surrealista, ¿no? Entonces, bueno, en esa parte, y bueno, con esto, luego hay como fisuras del sistema que me permiten decir, bueno, sí hay como posibilidades de hacer. Y me mandó un mensaje a Vanessa, que le mando un saludo, espero que lo esté viendo, que me decía que la semana pasada se subió al metro Garibaldi, entonces dos chavitas de 17 y 19 años iban platicando sobre padrotes, iniciación y modus operandi, y hablando sobre que era importante conocer, porque conocer es prevenir, y las formas como enganchaban, y que era un buen trabajo y que pues eso debería ser más conocido. Entonces la sorpresa fue de que un trabajo de este tipo académico que se difunda en el metro o en Alarma o en otras, que también he salido en Alarma en el 2009, no lo sabía, pero cuando hicimos la revisión de Alarma ahí aparece. Entonces eso es lo importante, ¿no? Y yo creo que uno de los grandes pendientes personales que tengo es que siempre hablo teóricamente, ¿no? Como que no logro bajar los conceptos, y a partir de que he venido al programa y en otros espacios he tratado de hacer como una interpretación de calle, ¿no? O para la calle, no sé, es como decir, cómo bajas los conceptos, ¿no? Por eso, de manera divulgativa, un poco más divulgativo. Pues más de entendimiento, más que divulgativo, ¿no? Es decir, que cualquiera en una prepa que los niños ibero, y no es estigma, pues, pero tienen una forma de pensar diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas a todos esos espacios? Que sí hay otros actores en el tema de la trata que sí llegan con intereses bien claros, ¿no? Como de reclutar en otros sentidos, ¿no? Para hacer una fuerza enorme, ¿no? Un ejército, ¿no? Pero sí hay como que tener estas cosas de bajar la teoría en ejemplos cotidianos, como aquí el compañero atrás de cámara siempre dice que hay que hablarlo así, y porque así nos entendemos, ¿no? Entonces, vamos a empezar tengo cinco ejemplos para ir abordando esto, ¿no? Uno es el casarse bien. ¿Qué tiene que ver el casarse bien, no? Cuando se protege el honor masculino, tiene que ver con el esperma y la sangre. El esperma como esa marca de propiedad de los hombres hacia las mujeres, el dejar semilla, ¿no? Y el dejar semilla implica que la sangre sea pura, la sangre de la menstruación, que puede utilizarse para, bueno, no la menstruación, el proceso de ovulación antes de que salgan los fluidos para hacer la reproducción, que implica una cosa muy clara, que es cuando te preguntan, ¿quieres ser la madre de mis hijos? Claro, sí, que además es una pregunta. ¿No? Que ya lo comentamos en otro momento, en otro espacio con Leti, pero ¿qué implica, qué está detrás de que si quieres ser la madre de mis hijos? Quieres ser la madre de los míos, ¿no? O sea, quieres ser la incubadora de mi progenie.
Sí. Pero básicamente. entonces esto es una cuestión de naturaleza o social, de machismo. Es una construcción cultural históricamente arraigada y quiero decir como que nosotros somos parte de eso también, ¿no? Porque como nos educan implica que nosotros vamos a buscar a una mujer para que sea pura, ¿no? Y voy a meter de una vez lo de la Virgen María, ¿no? Ella concibe, es concebido, ¿cómo va? Sin pecado original. No, sin pecado concebido, ¿no? Ah, sin pecado concebido. Ajá, concebido sin ¿Qué tiene pecado. que ver esto? O sea, ¿por qué Jesús tiene que nacer sin pecado concebido? Concebido, perdón. Porque es la progenie de Dios, ¿no? Pero también era una mujer mortal, María, ¿no? Y en esa cultura, quien no estaba casada, moría a pedradas, ¿no? Ujú. Para que no la mataran, llegó el Espíritu Santo, habló con ella y luego habló con José para que se pudiera casar con ella y evitara que mataran a la madre de su hijo, ¿no? Entonces todas estas complejidades sacras tienen que ver con contextos culturales, que están muy Que- detrás. Perdón que te interrumpa, pero eso me parece muy interesante trasladarlo un poco a nuestra, que un poco ya lo acabas de mencionar, sí, pero vamos, desmenuzar este concepto a nuestra realidad actual, cómo se maneja el yo hombre, te pido a ti mujer que te cases conmigo, evidentemente tienes que ser Ujú. virgen de preferencia para que tú seas la madre de mis hijos. Ujú. Con otro ejemplo, ¿no? Hay una diferencia entre el honor y la mancha. El honor es cuando sigues todos los rituales, soy novio, pido la mano, me voy a casar, y hay un elemento ritual muy importante cuando se transmiten los derechos de propiedad del padre al esposo, ¿no? El padre cede esa parte, ¿no? Entonces es un momento, ¿no? Yo te dejo... Te entrego a la novia. Te entrego Te entrego a a la mi novia, hija, ¿no? sí. Te entrego a mi hija para que... Yo te entrego a la incubadora. Perdón, o sea, digo, es nada más para ejemplificar un poco y luego... Bueno, yo no le diría incubadora porque también luego yo le pongo como madre, ¿no? En esta construcción simbólica cultural, porque pienso yo, si ponemos incubadora también estamos estigmatizando. Es un proceso cultural que tiene que estar como bien entendido para no generar procesos de discriminación. Entonces, tiene que ver quien no sigue estos pasos agrede al hombre, ¿no? Al honor Claro. masculino, ¿no? Y en ese sentido es importante, y salió en una de las capacitaciones que estamos dando ahora, que decía, bueno, pero ¿por qué es importante la forma de prevenir, no? Por eso también son las trampas de la prevención. La prevención, como se está dando actualmente, tiene que ver con la forma en cómo estamos construidos socialmente, o sea, qué cosas traemos, cargamos, y a partir de ahí construimos políticas de prevención. Y entonces yo les ponía el ejemplo de cuando una hija sale a una fiesta y le dices, cuídate. Ujú. El cuídate, ¿qué implicaciones tiene, no? ¿Que se cuide de qué? Sí. ¿Para qué? ¿No? Entonces la chava, pues con tal que le dé permiso, sí, mamá, sí me cuido, ¿no? Pero ya haciendo un análisis, el cuidado tiene que ver con la sexualidad. Claro. La sexualidad nos atraviesa y atraviesa nuestras relaciones sociales, familiares, culturales, y entonces le están diciendo que no se vaya a acostar con alguien por ahí, ¿no? Ujú. Y no vaya a salir con su domingo 7, ¿no? En ese sentido. Y al salir con el domingo 7 tiene implicaciones de mancha o sea, la mancha es el esperma, ¿no? Entonces ya la mancharon. Y hay otra frase como más popular, más de los ámbitos rurales, que es, ya le echaron a perder, ¿no? Sí, el de O ya no sea, sirve, pero porque ya no sirve. porque ya tuvo relaciones sexuales con alguien. Y particularmente cuando esta persona se embaraza. Perdió la pureza, ¿no? Que el Sí. macho busca para que seas la indicada. Para que seas la madre. La de madre, sus hijos. regresamos a la madre. Sí, porque si no es pura, como la Virgen María, ¿no? Mueres a pedradas. Ujú. O te excluyen socialmente, o sea, depende. Sería un ejemplo, o sea, digo, no vivimos en una sociedad donde necesariamente agarres una piedra y se la avientes a la cabeza a la mujer, pero con los comentarios, con las actitudes, con esa
con ese sistema de exclusión, pues básicamente también es agarrar las pedradas. Sí, es excluirla de esa parte de ser buena madre o madre esposa, ¿no? O sea, ya no puedes ser madre esposa, entonces serás la amante, la dejada, la separada, ¿no? O puedes incluso llegar a ser prostituida, ¿no? O ser, convertirte en puta, o convertirse en puta, ¿no? Entonces estas son cosas importantes porque esta mancha vinculada al esperma, decía alguien por ahí, es que el hombre puede estar teniendo muchas relaciones, pero va, se lava y ya se quitó, y la mancha en una mujer nunca se quita, ¿no? Cuando se entera la sociedad que tuvo relaciones es excluida, ya no se va a poder casar bien, ¿no? Entonces esto tiene que ver con cómo hay una afrenta de la hija al honor masculino del padre y a quien culpabiliza, ¿no? ¿Quién tiene la culpa de que De ella. ¿Solo ella? Bueno, y la madre, La por mamá. no haberla educado Ok. para que no fuera, etcétera, etcétera. Exacto, entonces es como esta parte de la culpabilidad recae en las mujeres, ¿no? Entonces eso es muy fuerte porque no hay posibilidades de construir sororidad entre Claro. las mujeres, entre una relación tan cercana, entre madre e hija. Y perdón que te interrumpa nuevamente, pero me parece sí muy importante que nos platiques del concepto de sororidad. ¿Cómo no? Hay un concepto genérico que tiene que ver con la solidaridad, ¿no? Como esta forma de establecer compromisos entre los humanos que tiene que ver con dar sin recibir nada a cambio. Ese es uno, un genérico. El otro genérico es reciprocidad. La reciprocidad sí tiene una implicación de dar y recibir, ¿no? Como en comunidades más indígenas y rurales es esto. Si yo te doy algo, tú te sientes en la obligación de devolverlo. Como el compadrazgo. Exacto, ¿no? Ujú. Entonces eso es solidaridad y reciprocidad. La sororidad combina estas dos, ¿no? Y la sororidad genera esta parte de mismidad colectiva con las mujeres. Marcela Lagarde lo explica en otros términos, pero es como las mujeres pueden hacer alianzas para hacer colectivo y no pactos. La diferencia con los hombres hacemos pactos. Pactamos para que no te lleves a mi hija sin los rituales correspondientes. Pactamos para que esta hija sí sea pura y pueda entregarla en la iglesia, ¿no? Tiene que ver con cuestiones de poder, ¿no? Eso es como... Gracias. ¿Sigo? Por supuesto. Entonces, la mancha tiene que ver con eso y tiene que ver las posiciones, ¿no? Si es el padre, el hermano, el esposo, el hijo. Pasemos un poco al esposo, que ya lo hemos hecho alguna vez, como en esta parte de qué implica que le pongan el cuerno a un hombre, ¿no? O que el Sancho, Sí. o llegar a mover el atole que tanto le gusta aquí al compañero cuando lo explico. El término y la explicación. Sí. Sí, por favor, lo aclaramos. Públicamente se aclara. Públicamente se aclara que le gusta la Aclaramos. explicación. Exacto. Esa explicación que tiene que ver con algo muy tangible, ¿no? Como muy de analógico, ¿no? De el atole vinculado al esperma, ¿no? Como ese esperma también implica una mancha lo nota del esposo, o sea, el padre entrega a la hija y ahora la protección y el cuidado está bajo el esposo, ¿no? Y en eso, quien llegue a manchar, o sea también Sí, mancha, va o sea, le contra pone el él. cuerno, va en contra del esposo. Y hay otro tipo de mancha que recae sobre el hijo, ¿no? ¿Cuál es la mayor afrenta que nos pueden hacer a los varones mexicanos? Mentarte la madre de decir que se van a acostar con tu madre. Chinga a tu madre. Sí. ¿No? El chingar a tu madre en el plano sexual. O sea, voy a tener relaciones. Con Bueno, tu- no, perdón. Le están diciendo al varón, ten relaciones con tu madre, ¿no? Que yo tenga relaciones con mi madre. Esa es la peor afrenta. ¿Por qué es la peor afrenta? Porque tiene que ver con una cuestión mítica. De que si es de mi los madre es orígenes. pura. Claro. Además de eso, sí, tiene que ver pero tiene que ver con el tabú del incesto. O sea, lo que les he explicado del parricidio original, en donde el padre acaparaba todo el acceso sexual a las mujeres, y entonces hubo una rebelión de los hijos, mataron al padre, y entonces ya podían acceder sexualmente ellos a la madre, a las hermanas y a las hijas, pero prefirieron no hacerlo, y ahí entra otra parte de desarrollo de violencias
fuerte contra las mujeres que tiene que ver con el principio de exogamia. Es decir, cuando ya no pueden ellos, salen. Pero también son relaciones de poder, finalmente, esta exogamia sí. de ir y te vas con la otra comunidad para justamente hacer estos pactos. Exacto. O la guerra. O la guerra, pero o sea, es finalmente el comercio, y entendido así, y no porque, pero entendido así de el comercio sea de bienes o de mujeres, ¿no? O sea, vamos a intercambiar mujeres para hacer alianzas, para justamente cimentar estas alianzas. Ajá, y fortalecer los pactos. Claro. Hay un documental, no sé si voy a citar bien, es La guerra contra las mujeres, que acaban de subir, bueno, está circulando en la red, que tiene que ver con sí. la violación que se hace en procesos de guerra, ¿no? Es decir, ¿por qué se viola a las mujeres en términos En de la guerra. Tiene que ver con el principio de exogamia. Es decir, cómo seguimos cargando estas cuestiones míticas que yo les decía que aparte que hubo un sacrificio en esto. Sacrificamos nuestra sexualidad porque controlamos el poder de reproducción, controlamos el placer de las mujeres, y en ese controlar a las mujeres nos estamos controlando como hombres, ¿no? También esto tiene implicaciones muy fuertes. Imagínense lo que siente el padre cuando su hija la echan a perder, ¿no? Sí. Es una agresión a la identidad masculina, o cuando el esposo también, ¿no? Y en varios niveles, o el hijo, ¿no? Entonces esto nos explica cómo estas violencias son expresiones de sistemas de poder más complejos, ¿no? Está el sistema patriarcal y el sistema proxeneta es la expresión más extrema de esa violencia. Sí, de eso, sí. Perdón que haga una breve pausa, por si, y no lo mencioné al principio, perdón Rodri, pero si gustan hacer algún comentario, ahorita estamos interactuando en redes sociales, que Rodri nos va a ayudar amablemente a recordar cuáles son las formas de contacto. Sí, en Twitter es @tudiputadoJGATV, también @Rostros de la Trata, en Facebook Rostros de la Trata, o bien nuestra cuenta de correo electrónico rostrosdelatrata@gmail.com. Gracias, Rodri. Ok, perdón, Oscar. Sí, luego traigo como una serie de puntos a reflexionar. Tú tienes tiempo todavía. Eso espero, yo lo hice muy rápido porque luego me quedo sin tiempo. Sírvenos. Sí, sírvenos, acordeón, apagando. sí, claro. Yo llamo las trampas de la prevención a lo siguiente, ¿no? Dejar la responsabilidad solo a las mujeres. Claro. En términos de prevención, o sea, el cuídate es lo que le está diciendo la madre a su hija. Y yo creo que no nada más en esa expresión, que bueno, yo ahí tengo un poco mis reservas en específico con eso, porque a veces pues el cuídate también es, si vivo en algún punto muy al norte del país, Conflictivo, ya tiene un conflictivo. concepto mucho más amplio, ¿no? Que incluso no tiene necesariamente que ver con esto, ¿no? Pero bueno, también me parece que es importante que no nada más está la responsabilidad, o vamos, no es responsabilidad de la madre cuidar el honor de la hija para que llegue pura virgen casta al matrimonio y se beneficie una persona con eso, sino también con la cuestión de la educación. O sea, no es que los hombres sean machistas porque nosotras las mujeres lo permitimos y se los inculcamos. O sea, no es nada más un asunto que esté, que la única responsable sea la mujer. Claro. ¿No? Esa es la trampa. Sí. Eso es lo que estoy diciendo, que no es... sí, las trampas de la prevención es dejar la responsabilidad solo a las mujeres. Por ejemplo, hace unos 3 meses subieron algo en el Facebook que se educa a una niña y educarás a toda una generación. No, bueno, eso lo escribió y lo escribimos. Es algo de 1940 en el programa con Cirilo. Qué bonito que es. El programa con Cirilo vimos precisamente que cómo se van reconfigurando estas frases, que si no las entendemos como en términos de reproducción de los poderes, es decir, podemos tener muchas muy buenas intenciones al hacer prevención, pero luego los discursos, omisiones y acciones del sistema patriarcal se meten, ¿no? Se meten tanto en lo que podemos escribir, o lo que podemos decir, o en lo que podemos omitir haciendo, ¿no? Me parece, y yendo un poco a eso, hace poco igual en redes sociales salía pues no sé si era
solicitud, amable invitación, ¿ok? Que decían que no tendríamos por qué enseñarle a las niñas a no ser violadas, ¿no? A cuidarse para a no cuidarse, ser violadas, sino exacto. más bien enseñarle a los hombres a respetar a las mujeres. Y por hombres, o sea, entendamos si estamos niñas de un lado y niños del otro lado, ¿no? O sea, realmente tendría que ir, a ver, o sea, ¿por qué la semana pasada sale en Corea del Sur que hacen estos chalecos, no sé si los vieron, con unas púas de plástico, o sea, no, Sí, pero para traerlas en el transporte público, para que para nadie que se no te parezcas a acerque. rimones. O sea, Exacto. o si no salía igual, él era el anti-rape underwear, Sí. y entonces para que te lo pusieras cuando vas a salir en la noche. Ajá. Y me Una parece... ropa antiviolación, perdón, es Sí, que perdón, la señorita perdón. de repente se le olvida que no todo el mundo Perdón, hablamos inglés. disculpen. Sí, una ropa para prevenir la violación, y es justo esto, ¿no? Le dejas toda la carga a la mujer, Exacto. ¿no? O sea, y entonces pues porque No, y yo creo que tiene que ver con el entendido de que es que el hombre lo hace de manera natural, no se puede controlar, Sí. ¿no? Es que acuérdate que el hombre llega hasta donde la mujer quiere. Claro, Ese o es sea, el tema, ¿no? esos y entonces como llega hasta donde la mujer quiere, entonces si te pasó algo a ti, Ajá. pues entonces es tu culpa, ¿no? responsabilidad tuya. Bueno, no responsabilidad, sino es culpa Es tu tuya. culpa, Ajá. claro, es tu culpa por haber traído una falda corta, es tu culpa por haber bebido, es tu culpa por haberle aceptado el ride a este cuate que te ofreció Es tu culpa por salir a las 11 de la noche de tu casa. ¿Quién te manda no estar guardadita en tu casa cuidándote y cuidando el honor de la familia? Sí. Perdón. Sí. Acá Bueno, después de un breve discurso un poco apasionado. Pero justo lo que acaba de decir Leticia, de la mujer llega hasta, el hombre llega hasta donde la mujer quiere, es culpabilizarla, ¿no? Es decir, Claro. toda esta tendencia que tenemos los hombres de construir pequeñas frases, o sea, no los hombres contemporáneos, sino los hombres históricos, y que los contemporáneos seguimos reproduciendo, tiene que ver con eso, ¿no? Como esas frasecitas del cuídate, mujer echada a perder, para que controles a un hombre, dale té de calzón, o Mujer paseada. ¿Cómo? Mujer paseada. Es De que hecho hay una significa- canción, hay una canción que dice que yo te quiero aunque seas mujer paseada. Ah. Sí, no, pues aunque estés usada y pues qué barbaridad contigo, pues yo te quiero, pues. Para que veas que Te buena hago, gente soy, ¿no? te hago el favor de quererte, no, Claro. no soy tan bueno. O lo que decía Cirilo, ¿no? La canción de Marieta, ¿no? Marieta, sí. no seas coqueta, porque los hombres Son muy malos. Prometen muchos regalos. Y lo que dan son puros palos. Exacto. La culpabilidad, la responsabilidad. Sí, es ella en- por haber sido coqueta. entre Sí, las claro. mujeres, ¿no? Entonces, toda esta complejidad del sistema patriarcal, ¿cómo está generando procesos de violencia exacerbados hacia las mujeres, ¿no? Es decir, la violencia solo se ejerce cuando no hay un nivel de control vinculado al poder, ¿no? Entonces ahí hay que empezar a entender que creo, y esa es una postura personal, la vía no está en combatir la violencia, sino en los sistemas de poder que la generan. Es decir, y a lo mejor me van a odiar algunas personas. Repetimos, la vía no está en combatir la violencia, sino en las lógicas y los mecanismos de poder Ajá. que tenemos los hombres. ¿Qué hay detrás? las lógicas y mecanismos de poder de los hombres, que eso tengo 5 años, necesito que me quede muy claro. Sí, ¿Qué es que es significa? como la esencia, me parece un poco como el resumen, es eso en particular de todo lo anterior. Yo creo, con estos procesos de simulación y cosas que hemos visto ahora, Diana me ha acompañado en uno de esos procesos, pero tiene que ver como después de terminar la tesis de doctorado, pero desde la tesis de maestría yo decía que yo les decía en foros, ¿no? Es decir, a ver, la forma de operar de los padrotes es esto, ¿no? Reclutan, trasladan, explotan, que tiene que ver con una autocoacción emocional, con la seducción a partir de la palabra que ellos llaman ser bien verbo, matar el sentimiento, que es la autocoacción emocional, y no dejar que la mujer te gane en la forma de pensar, como esas tres formas que estructuran su forma de poder. Entonces yo les decía, pues entendamos estas formas Claro. para poder combatirlos,
Y entonces hay formas y mecanismos que utilizan para reclutar, ¿no? En la Alameda, Chapultepec, en Viveros, en centrales camioneras, en Puebla, DF, en todos los Y lugares. el resto del país. El resto del país. Pero me di cuenta de algo, ¿no? Que cuando tú haces una acción de prevención por algún tipo de violencia o un mecanismo de reclutamiento que ellos tienen, lo cambian, ¿no? Lo hacen más sutil, lo hacen más, ¿no? Entonces yo les decía que yo podía ver esas cosas, pero no se podían acabar porque van sofisticando, ¿no? Claro. Entonces decía, bueno, y más como en términos más colectivos, hay una forma de que nosotros damos 2 pasos, pero ya ahorita me quedo que luego damos 5 pasos Luego para atrás. Bueno, pero Y pongamos 2 20. pasos, ¿no? Y ellos dan 20 pasos, Sí. ¿no? Dan 20 pasos y entonces, por eso digo, claro, no hay que correr. Hay que entender cómo camina. Y si tú entiendes cómo camina, ese es su sistema de poder. Es decir, las lógicas y mecanismos de poder que tiene y cómo se reproduce, ¿no? O sea, los mecanismos de reproducción de ese poder, no de las violencias. Sí, o sea, por ejemplo, en el caso, y ahorita lo voy a poner, perdón, Leti. No. Lo voy a, pensemos en el consumo. Que bueno, ahorita hay muchos llamados a que hay que castigar el consumo, etcétera, etcétera. Pero tendríamos que entender qué pasa para que una persona esté dispuesta a consumir. ¿Qué sucede atrás? A manera de sociedad, a manera de sistema económico incluso, porque es algo que hemos mencionado en diferentes lugares, que una persona diga, está bien comprar un cuerpo, está bien que esta persona trabaje para mí hasta que se muera, tal cual, está bien. ¿Qué pasa detrás de eso? Sí, o sea, para que logremos de alguna manera detener, prevenir, etcétera, tenemos que saber qué está pasando. Si no tenemos un entendimiento claro de qué hay detrás, qué pasa con el sistema proxeneta, qué pasa con los clientes y consumidores, y otra vez repitiendo que los consumidores de repente somos todos. Exacto, justo hacia allá iba. Entendiendo que la tratan, hay muchísimas formas de trata, y entendiendo que podemos ser todos. Si no entendemos qué pasa ahí, pues entonces difícilmente, por muy bien intencionadas convenciones que puedan ser nuestras acciones, realmente van a tener... Vamos hacia atrás. Claro. O nos quedamos atrás. Nos quedamos dando los 2 pasos mientras la otra persona, el explotador ya dio, o la explotadora ya dio 20, ¿no? No, y retomando un poco lo que acabas de decir, Diana, sí, tener esta visión y esta pregunta constante de qué es lo que sucede, qué es lo que hace que una persona vea normal que fulanita, por no decir ningún nombre, tiene 5 años de edad, está trabajando en mi casa y luego cumple los 6, luego los 15, luego los 20, luego los 30, nunca salió de mi casa, los 40, los 60, y la tenía yo trabajando de 6 de la mañana a 12 de la noche, si bien le va, haciendo multitud de tareas, y lo vemos tan normal. Sí. O sea, ¿por qué lo vemos normal? Y de eso no se habla generalmente, y si se habla en otros espacios, y no necesariamente se relaciona con la trata de personas, que de eso se trata. Y con lo que tú decías ahorita, Oscar, de entender esa forma de actuar, de pensar, de ser, e incluso me parece que de sentir, si logramos entender eso, o en el momento en el que se logra entender eso, yo creo que se tiene avanzado, no sé si la mitad del camino, pero sí un buen trecho, ¿no? Hace una semana en el Centro de Terapia y Apoyo Psicológico de la Procuraduría del DF, una de las compañeras me decía, después de ver la obra A Cielo Abierto, que es muy recomendable, de la forma de operar para adultos tlaxcaltecas, y con la capacitación que les dimos, me decía, es que, Oscar, con todo lo que vimos, con todo lo que nos están dando, ahora me siento muy vulnerable, ¿no? O sea, siento que todas las mujeres somos vulnerables, yo, mi hija, o sea, todas las mujeres, ¿no? Y entonces tengo como esa parte de frustración de no saber qué hacer. Y yo le decía, pues esa es tu fortaleza. Es decir, cuando tú entiendes ¿cuál es tu vulnerabilidad? Es tu debilidad, y entonces otra persona no se va a poder aprovechar de eso. Claro. Cuando tú no conoces tus vulnerabilidades, tus debilidades,
es cuando llega otro y te engancha, te enamora, te somete. A eso, porque justo el es lo que sistema quería comentar. proxeneta existe, o los padrotes existen Porque gracias se a que hay aprovechan un esas hombre, vulnerabilidades. hombres que hacemos eso No, y de que manera más... gracias Sí, claro. a que identifican claramente esas vulnerabilidades, las aprovechan para su beneficio y al final del día la persona que es víctima de ese aprovechamiento no se da cuenta ni antes ni en el momento, Claro. Exacto. ni después de aquí qué fue lo que pasó. Claro. Ujú, ujú. Y justo es eso, si entendemos cómo la forma de pensar de los padrotes y la relación que tiene de cómo, qué sentimientos me mueven a mí, no solo de las víctimas, Ujú. porque es algo muy integral, como dicen ustedes. Si no entendemos cómo esa forma que nosotros lo vemos, que son nacos, que son cualquier padrote, ¿no? O es uno Sí. de élite, pero si no racionalizamos eso que sentimos, y sentimos asco, enojo, coraje, simpatía, incluso esta seducción del O poder, admiración. es la Admiración, seducción claro. del poder, ¿no? O sea, si no lo racionalizamos, somos y nos colocamos como engranes y seguiremos reproduciendo el poder, ¿no? Muy bien, bueno, Oscar, a modo de conclusión, porque lamentablemente el tiempo ya nos alcanzó, a modo de conclusión, ¿qué es lo que quieres dejar como mensaje o como invitación o como una invitación a la reflexión? ¿Qué es lo que quieres tú, con qué quieres cerrar? La trata de personas no es ajena a nosotros. La trata de personas nos roza, se nos introyecta, nos abraza a nosotros, ¿no? Si pensamos a la trata de personas como fuera de nosotros, vamos a tener una visión de salvar, de ayudar y no de acompañar, ¿no? Creo que lo que intentamos nosotros, o yo personalmente, es acompañar esos procesos, ¿no? Por eso cuando vas a eventos que te invitan a estos procesos de simulación que yo digo, pues vas a perder el tiempo, ¿no? Porque muchos de los que están ahí no entienden o no quieren comprometerse porque los mandó su jefe, su jefa, porque están ahí por cualquier otra cosa, pero no están interesados. Y cuando vas a estos procesos, como por ejemplo en el taller que hicimos de calaveritas con mujeres en situación de prostitución, y por eso me gusta mucho lo que hace Mago, y ellas diciendo, es que yo no puedo hacer una calaverita, es que nunca he escrito, es que no sé qué. Después de una hora que les dieron técnica y todo, hicieron unas calaveritas impresionantes, ¿no? Y veías la cara de felicidad de ellas, ¿no? Estos poquitos espacios de felicidad que puedes acompañar y que ellas están construyendo, porque tampoco se trata de apropiarnos, ¿no? Claro. Si estás haciendo eso, eres tú. Y esto es lo que puedes hacer tú. No yo, no sé si me explico. Es como No, sí, este claro. acompañamiento que podemos hacer sin los reflectores y sin nada, ¿no? Eso Pero es. fíjate ahorita que mencionas esto del gusto que les dio de lo que lograron al ver su obra, porque es una obra, es una creación. Fíjate cómo, además de que se aprovechan de sus vulnerabilidades para utilizarlas a las personas y las mismas vulnerabilidades, por supuesto, no, eso impide, me parece, que también ellas y ellos, quienes son víctimas varones, se den cuenta también de las fortalezas que tienen. Claro. De eso que les hace ser diferentes, únicos, especiales, una persona distinta a la otra, y que pueden crear. No nada más una cuestión, vamos, algo material, una bufanda o algo, por decir un ejemplo, sino pueden crearse felicidad de ellas mismas, ¿no? Hombres y mujeres. ¿Y qué es esto lo que nunca les va a poder quitar ningún padrón? Ah, claro, La dignidad, la libertad de crear y de pensar. exacto. Pues Oscar, muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Magos, Chihuahua, muchas gracias. Sí, qué bonito. Carlos. Pido Gracias, por Magos. favor que hagamos un acercamiento a Rodrigo. Estos son los puentes de comunicación que se pueden tejer, y agradezco mucho a Mago esa luz que me da cada que me escucha y lo pone así. Muchas gracias, Magos. Creo que ya perdiste por ahí el micrófono. Ah, no, ya lo tienes ahí en la mano. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, No, por gracias. la oportunidad de plasmarlo en imagen, lo que estaban diciendo. Sí, están Y súper pues bueno, lindos. esto ya después tomaremos unas fotos un poco más cercanas para que lo puedan apreciar más de cerca en nuestras redes sociales.
Y pues bueno, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado el día de hoy. En este programa no transmití una de las 3 entrevistas que faltan por transmitir de las que realicé ahí en la Academia de Género en Turín, para no quedarnos todavía más cortas y cortos de tiempo aquí, pero la semana que entra continuamos con las transmisiones de las entrevistas. Y Rodri, otra vez, por favor, nuestras formas de contacto. Sí, nuestras formas de contacto es en Twitter, @sudiputadojgatv y @Rostros de la Trata, en Facebook Rostros de la Trata, nuestra cuenta de correo electrónico rostrosdelatrata@gmail.com. Y pues bueno, no olviden que ahorita al terminar continúa la programación con respuestas con el licenciado Jorge Gaviño Ambriz. No se pierdan el próximo programa y seguimos comunicándonos por redes sociales. Hasta pronto. Bye.